Hoy amanecí con ganas de hablarles de la deshonestidad intelectual. ¿Qué es la deshonestidad intelectual? Generalmente es algo que es una práctica que es muy utilizada, sobre todo en la red, y muchas veces se utiliza también pues con fines ideológicos, ¿no? Pero, y en esto sí hay que ser claro, he visto que es utilizada tanto por gente de derecha como de centro como de izquierda. La deshonestidad intelectual radica primero en abusar un poco, digamos, de la capacidad de ser una autoridad. Entonces, por X o Y motivo, digamos, ya tengo un reconocimiento tal que puedo decir lo que se me da la gana. Va un lado por ahí y por el otro va por el lado de que dicha autoridad omite información que no debería emitir o directamente dice cosas que no son. Y digamos, esta información que no es, o esta información que se omite, es una información que cualquier persona, digamos, que haya pasado por un curso básico, digamos, de estudios en el tema, conoce y sabe, y por ende puede decir que esta información fue intencionalmente omitida y que la persona que lo omitió debería saber que está omitiendo una información clave. Para poner un ejemplo, digamos, un poco más gráfico, voy a traer a colación a nuestro amigo Jordan Peterson. Correlation between perceived mate attractiveness with regards to women perceiving men. The correlation between socioeconomic status and perceived attractiveness is about 0.6. Digamos, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que, y esto Peterson lo debe saber muy bien, en ciencias sociales las mediciones no se usan así. Cuando usted no puede hablar, digamos, de una correlación entre, qué sé yo, algo como atractivo y capacidad financiera, poner un número fijo y pasar eso como si fuera una verdad absoluta, porque no lo es. En ciencias sociales este tipo de indicadores se usan más como referentes. Voy a tratar de explicar esto más, un poco más desmenuzadamente. Por ejemplo, en las ciencias exactas o en las ciencias naturales, pienso en estos momentos en la farmacéutica, por ejemplo, que además es como una ciencia que mueve millones de dólares en el mundo. La farmacéutica, cuando se va a estudiar, digamos, el efecto de una sustancia sobre alguna otra o sobre algún organismo o lo que sea, pues ahí tienen cosas que se pueden ver, que se pueden medir, tienen los instrumentos para medirlas, entonces pueden decir 2 gramos de esta sustancia tiene efecto en tal elemento, en tal organismo, y si se mide y si hay que medirlos ambos, entonces ya pueden sacar una correlación, entonces la correlación entre tal sustancia y tal otra, dependiendo de las funciones matemáticas que se utilicen, da, qué sé yo, 0.2. Y eso dentro de las ciencias naturales se toma como una verdad dada, pues porque siguió todo un método científico para poder determinar que la correlación entre estas 2 sustancias es de 0.2. En ciencias sociales eso no funciona así. ¿Por qué? Primero porque los dos elementos que estás correlacionando no los puedes ver. ¿Dónde está, digamos, dónde se puede ver, tocar, medir, cómo se mide la percepción, el atractivo? ¿Cómo se mide, digamos, el estatus socioeconómico? Se puede medir de varias formas, de hecho. Entonces lo que se hace en ciencias sociales, a diferencia de las ciencias exactas, primero es definir. Pues como no lo puedes ver, lo tienes que definir, lo tienes que de alguna manera acotar, mostrar que es algo que se puede medir, con el que se puede operar. Entonces, como tú haces con el atractivo, que es algo que no se puede ver, pues entonces hay que definirlo. Lo defino de esta manera, y como lo defino de manera subjetiva, de manera subjetiva es que yo calculo cómo lo voy a medir. Y lo mismo pasa con el estatus socioeconómico. Lo que pasa es que, claro, en el estatus socioeconómico, digamos, ya hay unas metodologías fijadas que son diferentes para medirlo, pero pues como son diferentes metodologías, dependiendo de la metodología que utilices, puede darte un resultado diferente. Entonces lo que se hace en ciencias sociales, cuando se hacen este tipo de estudios, no es tomar los resultados como si fuera una verdad absoluta, no es decir, listo, entonces la relación entre la percepción de atractivo y el estatus socioeconómico es de 0.6, ya listo, eso queda como una verdad absoluta, y entonces ya de ahora en adelante todos los estudios se van a fijar en esta relación para construir sobre eso. Así no funciona. Lo que se utiliza generalmente en ciencias sociales cuando pasa eso es
verlo como una opinión muy bien fundamentada, no como una verdad absoluta, porque una vez más la forma como se mide y cómo se definen las variables en ciencias sociales puede cambiar dependiendo del investigador, y por eso los resultados pueden ser diferentes. Insisto, el señor Peterson esto lo debería saber, pues porque además el tipo tiene no sé cuántos estudios, pues me imagino que debe tener posgrados, no sé que es un psicólogo, pero creo que tiene un doctorado, ¿no? Este tipo de cosas cualquier doctor las debería tener claras, y si no las tiene claras, pues entonces es un doctor mediocre, pero me imagino que él sí las debe tener claras. Por ende, eso es lo que hoy se conoce como deshonestidad intelectual. No es el único al que le he visto poner temas que no son concluyentes o que aún están abiertos a debate o que son opiniones de expertos como si fueran verdades absolutas. Insisto, esto lo ve uno en derecha, centro e izquierda. Pero creo que es casi un deber moral, digamos, de todos aquellos que sabemos, y sobre todo también de los ciudadanos que no saben ser más escépticos con respecto a este tipo de información, porque obviamente puede estar llevando a conclusiones equivocadas. Saludos.